de las costumbres de los indios de aquella tierra. Desde la isla de Malhado, todos los indios que en esa tierra vieron, tenían por costumbre que desde que sus mujeres se sentían preñadas, no dormir juntos hasta que pasasen 2 años que han criado los hijos, los cuales mamaban hasta que eran de edad de 12 años, ya que entonces en esa edad que por sí ya sabían buscar de comer. Le preguntaron que por qué lo criaban así, y decían que por la mucha hambre que en esta tierra había, que acontecía muchas veces, como ellos habían visto estar 2 o 3 días sin comer, y a las veces 4, y por esta causa los dejaban mamar, porque en los tiempos de hambre no muriesen, y ya que algunos escapasen, saldrían muy delicados y de pocas fuerzas. Y si en algún caso acontecía caer enfermos algunos, los dejaban morir en aquellos campos si no eran sus hijos, y todos los demás, si no podían ir con ellos, se quedaban. Mas para llevar un hijo o un hermano, se cargaban y lo llevaban a cuestas. Todos estos acostumbraban dejar sus mujeres cuando entre ellos no había conformidad, y se tornaban a casar con quien querían. Esto entre los mancebos, mas los que tenían hijos permanecían con sus mujeres y no las dejaban. Y cuando en algún pueblo reñían y trababan cuestiones unos con otros, se peleaban hasta que estaban muy cansados y entonces se desapartaban. Algunas veces los desapartaban las mujeres entrando entre ellos, y los hombres no entraban a desapartarlos, y por ninguna pasión que tuvieran, no metían en ella arcos ni flechas. Y desde que se apuñaban y pasaban su cuestión, tomaban sus casas y mujeres, y se iban a vivir por los campos apartados de los otros, hasta que se les pasaba el enojo, y cuando ya se habían desenojados y sin ira, retornaban a su pueblo, y de ahí en adelante eran amigos como si ninguna cosa hubiese pasado entre ellos. Ni era menester que nadie hiciera las amistades, porque de esa manera se hacían. Y si los que se reñían no eran casados, iban donde sus vecinos, aunque esos fueran sus enemigos, los cuales le recibían bien y se juntaban con ellos y le daban lo que tenía, de suerte que cuando pasaba el enojo ellos volvían a su pueblo y ricos. Toda la gente de guerra tenían tanta astucia para guardarse de sus enemigos como tendrían si fuesen criados en Italia y en continua guerra. Cuando estaban en parte que sus enemigos los podían ofender, asentaban sus casas a la orilla del monte más áspero y de mayor espesura que por allí hallaban, y junto a él hacían un foso, y en ese dormían. Toda la gente de guerra estaban cubierta con leña menuda, y hacían sus saetas, y estaban cubiertos y disimulados, que aunque estuvieran, ellos no lo veían, y hacían un camino muy angosto y entraban hasta en medio del monte, y allí hacían lugar para que duerman las mujeres y los niños. Y cuando venían de noche, encendían lumbres en sus casas para que si hubiera espías, creían que aunque estuviesen allí no los verían. Y hacían un camino muy angosto y entraban hasta en medio del monte, y allí hacían lugar para que durmieran las mujeres y los niños. Y cuando venía la noche, encendían lumbres en sus casas para que si hubiese algún espía, creyeran que estaban allí. Y antes del alba tornaban a encender los mismos fuegos, y si acaso los enemigos venían a dar en las mismas casas, los que estaban en el foso salían a ellos y hacían desde las trincheras mucho daño.
sin que los de afuera tuvieran la oportunidad de hallarlos. Y cuando no habían celadas, asentaban en llanos en la parte que mejor les parecía y cercasen de trincheras cubiertas de leña menuda, y hacían sus saetas con que flechaban a los indios, y estos reparos hacían para la noche. Estando con ellos, con los de Agenes, no estando avisados, también vinieron sus enemigos a medianoche, y le dieron en ellos, y mataron 3, e hirieron otros muchos, de suerte que huyeron de sus casas por el monte adelante, y desde que sintieron que los otros se habían ido, volvieron a ellas y recogieron todas las flechas que los otros lo habían echado, y lo más encubiertamente que pudieron los seguían, y estuvieron aquella noche sobre sus casas sin que fuesen sentidos. Y al cuarto del alba les acometieron y les mataron 5, sin otros muchos que fueron heridos, y les hicieron huir y dejar sus casas y arcos con toda su hacienda. Y de ahí a poco tiempo vinieron las mujeres de los que llamaban Quevenes, y entendieron entre ellos y los hicieron amigos, aunque algunas veces ellas eran principio de guerra. Todas esas gentes, cuando tenían enemistades particulares, cuando no eran de una familia, se mataban de noche por acechanzas y usaban unos con otros grandes crueldades. Como los indios son prestos a un arma. Esa era la más presta gente para un arma de cuantos él había visto en el mundo, porque si se temían de sus enemigos, toda la noche estaban despiertos con sus arcos a par de sí y una docena de flechas. El que dormía tenía su arco, y si no lo hallaban en cuerda, le daba la vuelta que había de menester. Salían muchas veces fuera de las casas, bajados por el suelo, de arte que no podían ser vistos, y miraban y atalayaban por todas partes para sentir lo que había. Y si algo sentían en un punto, eran todos en el campo con sus arcos y sus flechas. Y así estaban hasta el día, corriendo a unas partes y otras partes, donde veían que era menester o pensar que podían estar sus enemigos. Cuando venían el día, tornaban a aflojar sus arcos hasta que salían a caza. Las guardas de los arcos eran nervios de venado. La manera que tendían de pelear era abajos por el suelo, y mientras se flechaban, andaban hablando y saltando siempre de un cabo para otro, guardándose las flechas de sus enemigos, tanto que en semejantes partes podían recibir muy poco daño de ballestas y arcabuces. Antes los indios se burlaban de ellos, porque esas armas no aprovechaban para ellos en campos llanos, a donde ellos andaban sueltos. Eran buenos para estrechos y lugares de agua. En todo lo demás, los caballos eran lo que habían de sojuzgar y lo que los indios universalmente temían. Quien contra ellos hubiere de pelear, había de estar muy bien avisado y que no les sintieran flaqueza ni codicia de lo que tenía. Y mientras durare la guerra, habían de tratarlos muy mal, porque sin temor les conocían o alguna codicia. Era gente que sabían conocer tiempos en que vengarse, y tomaban un esfuerzo del temor de los contrarios. Cuando se habían flechado en guerra y gastado su munición, volvían cada uno su camino, sin que los unos hubiesen sido muchos y los otros pocos. Y esa era costumbre suya. Muchas veces se pasaban de parte a parte por las flechas y no morían de las heridas, sino
sino de tocar en las tripas o en el corazón. Antes sanaban presto. Veían y oían más y tenían más agudo sentido que cuantos hombres él había creído que había en el mundo. Eran grandes sufridores de hambre y sed y frío, como aquellos que estaban más acostumbrados y de hecho a ellos que otros. Eso había querido contar porque allende que todos los hombres deseaban saber las cosas, las costumbres y ejercicios de los otros, los que algunas veces se vinieren a ver con ellos, estuviesen avisados de sus costumbres y ardides que solían no poco aprovechar en semejantes casos. De las naciones y lenguas. También quería contar sus naciones y lenguas, desde la isla de Malhado hasta los últimos. En la isla de Malhado habían 2 lenguas. A los unos llamaban de Caoques y a los otros llamaban de Han. En la tierra firme, enfrente de la isla, habían otros que se llamaban Churruco y tomaban el nombre de los montes donde vivían. Adelante en la costa del mar habitaban otros que se llamaban Doguenes, y enfrente de ellos otros que tenían por nombre los de Medica. Más adelante, en la costa estaban los Quevenes, y enfrente de ellos, dentro de la tierra firme, los Mariames. Y yendo por la costa adelante, estaban otros que se llamaban Guaycones, y enfrente de estos dentro en la atallos dentro de tierra firme, los Iguaces. Cabo de esos también otros llamaban atallos, y detrás de esos otros acubadaos, y de esos habían muchos por esa vereda adelante. En la costa vivían otros llamados Quitoles, y enfrente de esos, dentro en tierra firme, los Ababares. Con esos se juntaban los Maliacones y otros Cutalchiques y otros que se llamaban Susolas y otros que se llamaban Comos, y adelante en la costa estaban los Camoles, y en la misma costa adelante otros a quienes ellos llamaron los Higos. Todas esas gentes tenían habitaciones y pueblos y lenguas diversas. Entre ellos había una lengua en que llamaban a los hombres por mira acá, arre acá, a los perros so. En toda esa tierra se emborrachaban con un humo y daban cuanto tenían por él. Bebían también otra cosa que sacaban de las hojas de los árboles como de encima, y tuestanla en unos botes al fuego, y después que la tenían tostada, hinchaban el bote de agua y así lo tenían sobre el fuego, y cuando había hervido 2 veces, lo echaban en una vasija y estaban enfriándola con media calabaza, y cuando estaba en mucha espuma, bebían tan caliente cuanto podían sufrir, y desde que la sacaban del bote hasta que la bebían, estaban dando voces diciendo que ¿quién quiere beber? Y cuando las mujeres oían estas voces, luego se paraban sin osarse mudar, y aunque estuviesen muy cargadas, no osaban hacer otra cosa. Y si acaso alguna de ellas se movía, la deshonraban y la daban de palos, y con muy gran enojo derramaban el agua que tenían para beber, y la que habían bebido la tornaban a lanzar, lo cual ellos hacían muy ligeramente y sin pena alguna. La razón de la costumbre de ellos, y decía que si cuando ellos quisieran beber aquella agua, las mujeres se movían de donde les tomaba la voz,
que en aquella agua se les metía en el cuerpo una cosa mala y que dende a poco les hacía morir, y todo el tiempo que el agua estuviese cociendo había de estar el bote tapado, y si acaso estuviese destapado y alguna mujer pasaba, lo derramaban y no bebían más de aquella agua. Era María, y estaban bebiéndola 3 días sin comer, y cada día bebía cada uno una arroba y media de ella, y cuando las mujeres estaban en su costumbre no buscaban de comer más para sí solas, porque ninguna otra persona comía de lo que ellas traían. En el tiempo que así estaba, entre estos vio una diablura, y es que vio un hombre casado con otro, y esos eran unos hombres amarionados, impotentes, y andaban tapados como mujeres, y hacían oficios de mujeres, y tiraban arco, y llevaban muy gran carga. Y entre esos vieron muchos de ellos así amarionados como dijo, y eran así más membrudos que los otros hombres y más altos, sufrían muy grandes cargas. De cómo nos mudamos y fuimos bien recibidos. Después de que partieron, los dejaron llorando. Fueron con los otros a sus casas, y de los que en ellos estaban fueron bien recibidos, y trajeron a sus hijos para que los tocasen las manos, y daban mucha harina de mezquiques. Ese mezquiques era una fruta que cuando estaba en el árbol era muy amargo, y es de esa manera de algarrobas, y cómese con tierra, y con ella era dulce y bueno de comer. La manera que tenía con ella era esta, que cuando un hoyo en el suelo de la hondura que cada uno quería, y después de echada la fruta en ese hoyo, con un palo tan gordo como la pierna y de braza y media de largo, la molían hasta muy molida, y demás que se la pegaba de la tierra del hoyo, traían otros puños y echala en el polvo, y tornaban otro rato a molerla, y después echala en una vasija de madera de una espuerta, y echale tanto agua que bastaba a cubrirla, de suerte que quedaba agua por encima, y el que la había molido lo probaba, y si le parecía que no estaba dulce, pedía tierra y revolvía con ella, y esto hacía hasta que la hacía dulce, y sentía todo a su alrededor, y cada uno metía la mano y sacaba lo que podía, y las pepitas de ellas tornaban y echaban en aquella espuerta, y echaban agua como de primero, y tornaban a exprimir el zumo y el agua de ello. De cómo se robaban los unos a los otros. Después de haberlos informado y señalado bien lo que habían de hacer, se volvieron y los dejaron con aquellos, los cuales, teniendo en la memoria lo que los otros les habían dicho, comenzaron a tratarlos con aquel mismo temor y reverencia que los otros, y fueron con ellos 3 jornadas, y lleváronlos a donde había mucha gente. Y antes que llegasen, a ellos avisaron cómo iban, y dijeron que ellos todo lo que los otros les habían enseñado, y añadieron mucho más, porque toda esa gente de indios eran grandes amigos de novelas y muy mentirosos, mayormente donde pretendían algún interés. Y cuando llegaron cerca de las casas, salió toda la gente a recibirlos con mucho placer y fiesta, y entre otras cosas 2 físicos de ellos les dieron 2 calabazas, y de allí comenzaron a llevar calabazas de aquellos
de ellos y añadieron a ellos autoridad esa ceremonia, que para con ellos era muy grande. Los que los habían acompañado saquearon las casas, más como eran muchas y ellos pocos, no pudieron llevar todo cuanto tomaron, y más de la mitad dejaron perdido. Y de ahí por la alda de la sierra se fueron metiendo por la tierra adentro más de 50 leguas, y al cabo de ellas hallaron 40 casas, y entre otras cosas que los dieron hubo Andrés Dorantes, un cascabel gordo, grande, de cobre, y en él figurado un rostro, y esto mostraba ellos que lo tenían en mucho, y le dieron que lo habían habido de otros sus vecinos, y preguntándoles de dónde había habido aquello, dijéronle que lo habían traído de hacia el norte, y que allí había mucho, y eran tenidos en gran estima, y entendieron que doquiera que aquello había venido, había fundición, y se labraba demasiado, y con eso les permitió otro día, y atravesaron una sierra de 7 leguas, y las piedras de ellas eran de escorias de hierro, y a la noche llegaron a muchas casas que estaban asentadas a la ribera de un muy hermoso río, y los señores de ellas salieron a medio camino a recibirlos con sus hijos a cuestas, y les dijeron muchas talaguillas de margarita y de alcohol molido, y con eso se juntaron ellos la cara, y dieron muchas cuentas y muchas mantas de vaca, y cargaron a todos los que iban con ellos de todo cuanto ellos tenían. Comían tunas y piñones. Habían por aquella tierra pinos chicos, y las piñas de ellos eran como huevos pequeños, mas los piñones eran mejores que las de Castilla, porque tenían las cáscaras muy delgadas cuando estaban verdes. Muélenlos y hacenlos pellas,